Bienvenidos a El Lampa Bruta, el canal donde exploramos las historias más complejas del crimen organizado, sin glorificación ni sensacionalismo. Aquí buscamos comprender los entramados sociales, económicos y políticos que permiten que ciertas figuras acumulen poder y operen desde las sombras. En este episodio, viajamos hasta el corazón del sudeste asiático para conocer el ascenso de Chao Wei, también conocido como Huang Di o Emperador. Un empresario chino que transformó una zona remota de la selva en un enclave de lujo, con influencia territorial y una estructura empresarial señalada internacionalmente por su vinculación con actividades ilícitas. Todo bajo una apariencia de legalidad y desarrollo económico. ¿Ya conocías esta historia? ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Te leemos en los comentarios. Y recuerda, si quieres que el Lampa Bruta siga creciendo y contando este tipo de relatos con profundidad y rigor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu opinión. Además, si deseas apoyar este proyecto de forma directa, puedes unirte a nuestra membresía, donde tendrás acceso anticipado a nuevos contenidos y material exclusivo. Y ahora sí, comencemos con la historia de Chao Wei, un empresario cuya trayectoria ha sido objeto de investigaciones y sanciones internacionales, y cuya influencia en el sudeste asiático plantea preguntas incómodas sobre poder, legalidad e impunidad. A orillas del río Mekong, en la frontera natural entre Laos, Myanmar y Tailandia, se encuentra uno de los enclaves más controvertidos del sudeste asiático. La Zona Económica Especial del Triángulo Dorado, también conocida como Golden Triangle Special Economic Zone. Ubicada en la provincia de Bokeo, esta zona de 102 kilómetros cuadrados fue cedida por el gobierno de Laos en 2007 bajo un contrato de arrendamiento por 99 años, y desde entonces ha operado bajo condiciones excepcionales. Aquí, las leyes nacionales se aplican con limitaciones. El ingreso de autoridades locales está sujeto a autorización, y tanto la seguridad como la infraestructura están en manos privadas. Organizaciones como el International Crisis Group han descrito este territorio como un espacio autónomo de facto, en el que la presencia del Estado es mínima o funcionalmente delegada. El control de este enclave no lo ostenta ningún organismo oficial, sino una figura singular, Chao Wei, también conocido como Chao Wei, un empresario chino vinculado a una de las redes criminales más complejas de Asia. Chao nació en la China rural durante la década de 1950. Algunos reportes apuntan a 1952, y se inició como comerciante de madera. Aunque hay poca información oficial sobre su juventud, se sabe que su trayectoria empresarial comenzó en entornos marcados por la informalidad y la falta de regulación. En los años 90, Chao se trasladó a Macao, donde se involucró en el negocio de los casinos. Fue allí donde comprendió que el poder no residía en las mesas de apuestas, sino en las conexiones entre el capital, las estructuras políticas y los intereses del crimen organizado. Aprendió que un casino no es únicamente un centro de entretenimiento, sino una herramienta eficaz para movilizar capitales, lavar dinero, captar alianzas estratégicas y operar al margen de las instituciones convencionales. La experiencia adquirida en Macao fue decisiva. En 2001 fundó su primer casino en Mong La, Myanmar, protegido por una milicia étnica local. Pero tras las restricciones impuestas por el gobierno chino a sus ciudadanos para viajar a esa zona, su operación colapsó. Fue entonces cuando puso la mira en Laos, un país con una institucionalidad frágil y una creciente necesidad de inversión extranjera. En 2007 selló un acuerdo con el gobierno laosiano y estableció su bastión, una ciudad privada en expansión permanente, con su propio horario, moneda y normas internas. Desde ese momento, Chao Wei pasó a controlar no solo la Golden Triangle Special Economic Zone, sino todo lo que sucede dentro de sus fronteras. El complejo King's Romance Casino, símbolo de su poder, ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2018 lo incluyó, junto con su red empresarial, en la lista de organizaciones criminales transnacionales. Las acusaciones abarcan presuntamente tráfico de sustancias ilícitas, trata de personas, lavado de dinero y comercio ilegal de vida silvestre. En la práctica, Chao dirige una estructura económica paralela con presencia estatal simbólica. Su empresa administra la zona, su milicia privada resguarda las instalaciones y el acceso está completamente controlado.
Mientras tanto, ha sido condecorado públicamente por el Estado laosiano por su contribución al desarrollo, pese a las sanciones internacionales y los informes que lo vinculan con graves violaciones a los derechos humanos. Pero tras la ostentación de columnas romanas, autos de lujo y hoteles de 5 estrellas, lo que opera en la Golden Triangle Special Economic Zone es una estructura económica opaca, compleja y funcional, diseñada para facilitar actividades ilícitas con una cobertura legal mínima. Según informes que lo definen como una zona con gobernanza difusa, donde la ley nacional se aplica con restricciones. Más que un refugio, el enclave funciona como una plataforma multinivel de crimen organizado, en la que convergen estafas digitales, trata de personas, tráfico de sustancias prohibidas y comercio ilegal de especies en peligro, según reportes de 2018 y 2023. A diferencia de otras zonas grises del mundo, aquí no solo hay permisividad, hay participación directa del Estado. El gobierno de Laos no solo autorizó la concesión del territorio por 99 años, sino que además posee el 20% de participación en la empresa que administra la zona, lo que convierte cualquier intento de fiscalización en una amenaza a sus propios intereses. Uno de los pilares de ese modelo es el fraude digital, en particular las llamadas estafas tipo pig butchering. Jóvenes de Asia, África y otras regiones son atraídos con ofertas laborales falsas. Al llegar al enclave, les retienen el pasaporte, los aíslan y los fuerzan a trabajar hasta 17 horas diarias frente a una pantalla, ejecutando fraudes sentimentales y financieros a través de Internet. Diversos informes de varias ONGs, testimonios de víctimas y reportes oficiales han documentado este patrón de engaño, retención de documentos y explotación laboral extrema dentro de la zona económica especial del Triángulo Dorado y zonas similares. Según estimaciones de 2023 del United States Institute of Peace, al menos 85,000 personas podrían estar atrapadas en este tipo de redes, muchas de ellas víctimas de abusos físicos, amenazas y explotación sexual. Mientras tanto, el King's Romance Casino ha sido señalado en múltiples informes internacionales como una estructura clave para el blanqueo de capitales. Se ha documentado el uso de fichas de juego para transformar grandes cantidades de dinero en efectivo en fondos aparentemente legales, bajo una supervisión laxa o inexistente. Estas prácticas forman parte del expediente que llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar en 2018 a Zhao Wei y su red empresarial, calificándolos presuntamente como una organización criminal transnacional. Y a pesar de las sanciones internacionales, el Estado laosiano ha continuado celebrando a Zhao como un benefactor. En 2022 fue condecorado con la Medalla al Valor por su contribución a la seguridad nacional, y al año siguiente recibió una nueva distinción oficial por su supuesto aporte al desarrollo económico. Ambas ceremonias se realizaron en el corazón del enclave, en eventos donde las autoridades agradecieron públicamente sus donaciones a la policía local y su inversión en infraestructuras públicas. Detrás de este sistema de poder, como ya hemos comentado anteriormente, también opera una economía paralela de la vida silvestre, donde especies protegidas como tigres, osos, pangolines o rinocerontes han sido documentadas en instalaciones que funcionan con escasa o nula supervisión. En varios restaurantes del complejo, investigaciones encubiertas han encontrado platos como sopa de pata de oso o vino de hueso de tigre, servidos sin cumplir con las normativas internacionales de conservación animal. Y sin embargo, a la luz de los reflectores, todo continúa sin cambios. La pregunta que permanece es si este modelo, construido sobre permisos estatales y sostenido por la impunidad estructural, representa una anomalía aislada, o el adelanto de una nueva forma de crimen global, donde el desarrollo económico se convierte en fachada de operaciones que desafían las leyes y las fronteras. Mientras las denuncias se multiplican y los informes internacionales se acumulan, Zhao Wei no parece replegarse. Todo lo contrario, amplía su influencia territorial. Desde 2019, ha impulsado la construcción de un puerto fluvial sobre el Mekong y una carretera estratégica que conecta el enclave con otras rutas comerciales de la región. Pero el proyecto más ambicioso es un aeropuerto internacional, proyectado para recibir hasta 2 millones de pasajeros anuales, en lo que podría representar una nueva etapa de expansión logística, tanto turística como operativa, en el corazón del Triángulo Dorado.
En paralelo, los intentos del gobierno laosiano por responder a la presión internacional han sido limitados. En agosto de 2023, tras una reunión con autoridades chinas, se anunció una ofensiva contra las estafas digitales dentro de la zona económica especial del Triángulo Dorado. Se prometió el cierre total de los centros antes del 25 de agosto, y más de 770 personas fueron arrestadas, muchas de ellas víctimas de trata laboral. Sin embargo, según analistas regionales, los principales operadores fueron alertados con antelación. La estructura no se desmanteló, sino que se adaptó, trasladando sus operaciones a otras zonas menos expuestas del país. Este patrón no es nuevo. A lo largo de los años, Shao ha demostrado una capacidad única para navegar entre la legalidad y la clandestinidad, puesto que Chao Wei ha estado implicado en negocios legales como casinos y turismo, pero también ha sido sancionado por Estados Unidos por liderar una organización criminal transnacional, como síntesis de la dualidad de su trayectoria. Su enclave opera como un laboratorio del crimen organizado del siglo XXI, un espacio donde las actividades ilícitas no se ocultan, sino que se camuflan detrás de un discurso de inversión, desarrollo y turismo. Diversos grupos como el International Crisis Group, United States Institute of Peace y Global Initiative Against Transnational Organized Crime han descrito la zona económica especial del Triángulo Dorado como un modelo de economía criminal compleja, donde confluyen crimen, legalidad y poder estatal, y donde la colaboración con el Estado no es accidental, sino parte esencial del modelo. La propia arquitectura del Golden Triangle Special Economic Zone está diseñada para blindar la impunidad, vigilancia privada, controles internos, exclusión del acceso policial sin autorización, y una moneda distinta a la oficial del país. La transformación del Triángulo Dorado, otrora asociado al tráfico de opio, es también la evolución de las economías ilícitas globales. A medida que el cultivo tradicional de amapola disminuyó, se impuso una nueva economía criminal. Las drogas sintéticas, las estafas cibernéticas, la explotación sexual y el tráfico de vida silvestre. Según datos de la United Nations Office on Drugs and Crime, la producción de amapola en Myanmar ha disminuido en varias regiones, mientras que la producción de otras sustancias ilícitas ha aumentado significativamente. Y según se cuenta, Shao Wei se situó al frente de esa reconversión. Su enclave no es solo un punto geográfico, es un símbolo del futuro del crimen transnacional. Un modelo replicable en otros contextos donde el Estado es débil y la corrupción estructural. Reportes de Global Initiative, The Diplomat y USIP describen la zona económica especial del Triángulo Dorado como un modelo emergente de zona gris, que combina inversión privada, concesión estatal y actividades ilícitas. Al caminar por las calles de la zona económica especial del Triángulo Dorado, se escucha mandarín. Se paga en yuanes. Las clínicas, los karaokes, los salones de masaje y las discotecas son de capital chino. Las estatuas de Confucio se mezclan con columnas grecorromanas y coches de alta gama importados. El kip, moneda oficial de Laos, apenas circula. El kip es usado mínimamente, ya que el yuan y en ocasiones el baht tailandés dominan las transacciones. El territorio, en la práctica, es una extensión de China dentro de Laos, pero con reglas propias. Como conclusión compartida por diversos analistas, quienes describen la zona como un enclave chino funcional en suelo laosiano, con infraestructura, idioma, moneda y vigilancia propias. Mientras tanto, gran parte de la población local sobrevive con empleos precarios, sirviendo copas o limpiando habitaciones de lujo, ajenos al verdadero alcance de lo que allí ocurre. Presuntamente, según reportes locales y crónicas periodísticas, a Chao Wei lo llaman Huangdi, el emperador, como una forma informal y coloquial de referirse a él. No es un título oficial, sino una referencia cultural al control absoluto que ejerce. En festivales organizados por él, la ostentación alcanza niveles de espectáculo. DJs de Hong Kong, fuegos artificiales, champán derramado sobre alfombras rojas. Pero detrás de cada brindis, detrás de cada donación pública o medalla colgada en su pecho, se esconde un sistema basado en el dolor, la explotación y la impunidad. Un sistema que no necesita esconderse porque opera con el aval del poder. Su historia no es únicamente la de un empresario envuelto en acusaciones internacionales. Es la historia de cómo, en ciertos rincones del mundo,
la ausencia de ley se puede arrendar, y de cómo el crimen, si se disfraza con suficiente lujo y se alimenta del vacío institucional, puede convertirse en política de Estado. Xiao Wei no vive en la clandestinidad, no se esconde en cuevas ni cambia de nombre. Su rostro aparece en ceremonias oficiales. Su empresa patrocina obras públicas. Su nombre está en placas de reconocimiento. Y su legado, un modelo de enclave criminal con fachada de desarrollo, podría ser la semilla de otros reinos invisibles que crecen en las sombras del siglo XXI. En un rincón del mundo donde el Estado parece ceder su soberanía a quien puede pagar lo suficiente. Xiao Wei no solo construyó edificios, edificó un modelo, un sistema donde el crimen se disfraza de inversión y la impunidad se compra con medallas. Pero más allá de este caso, lo inquietante es la posibilidad de que existan otros enclaves como este, ocultos, disfrazados de desarrollo, operando en los márgenes de la legalidad, mientras el mundo simplemente mira hacia otro lado. En el Hampa Bruta creemos que entender estas dinámicas, sin justificar, sin romantizar, es clave para reflexionar sobre el poder, la corrupción y las grietas de nuestros sistemas. Esta historia ha sido construida a partir de hechos documentados, reportes públicos y fuentes verificables. El lenguaje utilizado es narrativo y analítico, y debe entenderse como una interpretación crítica basada en información disponible, no como afirmaciones legales ni acusaciones judiciales. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te pareció valiosa, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte si aún no lo has hecho, y compartir este video para que más personas descubran lo que ocurre, más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.